Sí, el curso con el que venimos es un curso que se llama Transnational Border Lab o Laboratorio Fronterizo Transnacional, Teoría, Práctica y Activismo. Y la idea del curso es introducir a los estudiantes a temas de la frontera, pero específicamente a la forma en que se trabaja en espacios fronterizos desde la perspectiva académica y en colaboración con activistas, con organizaciones, con instituciones, y lo que significa participar como académicos en procesos de activismo, de qué manera los académicos pueden salirse o no de los espacios institucionales universitarios para realizar proyectos colaborativos con organizaciones y otros grupos comunitarios, y las oportunidades, las posibilidades y también las tensiones y contradicciones que existen en esos encuentros entre la universidad y la realidad práctica de las comunidades y los temas que estudiamos en un espacio fronterizo en donde esos intercambios se dan de una manera muy intensa. Sí, empezamos la visita en San Diego con el grupo de UCSD, visitando su espacio y aprendiendo sobre el trabajo que hacen. Y después visitamos a Enrique Morones de Ángeles de la Frontera y trabajamos sobre lo que hace, conversamos sobre lo que hace su organización, y después hicimos un pequeño viaje a la frontera, al parque ecológico y las playas, en donde podríamos ver el muro desde el lado de Estados Unidos. Y al día siguiente cruzamos a Tijuana para hacer algo similar, pero del lado de México. Entonces visitamos las comunidades en las que trabaja el grupo de UCSD, con un estudiante que es el que ha llevado a cabo varios de sus proyectos. Y después hicimos un paseo por el muro. Vimos los prototipos del muro que se está planeando ahora con el gobierno de Trump. Visitamos varios espacios de la frontera y llegamos otra vez hasta la sección de las playas para ver la diferencia en cómo se ve la frontera y la interacción que hay con ella del lado de México y del lado de Estados Unidos. Y hoy estamos aquí en el Colegio de la Frontera Norte para hablar con los académicos y conocer también sobre sus proyectos, y con estudiantes a su vez. Y en la tarde vamos a trabajar con organizaciones que trabajan con migrantes dentro de Tijuana, con las madres de Dreamers deportadas y con otra organización que se llama Espacio Migrante. Entonces ha sido una combinación de conocer a los académicos y cómo trabajan, a los estudiantes de doctorado y cómo trabajan, qué tipo de proyectos hacen, y a su vez con las organizaciones y activistas que están haciendo el trabajo de base, y tener como una combinación y encuentros en los espacios en donde están trabajando juntos, y entender un poco cómo son esas relaciones y cómo se dan en la frontera, a diferencia de nosotros cómo las vivimos en un lugar como Nueva York, que no tiene algunas de esas dinámicas presentes, ¿no? De cómo interactúan migrantes, activistas, universidades y otras instituciones, pero no tienen la dinámica de la frontera, ¿no? Y esa fluidez y esa movilidad que aquí determina en gran parte esos intercambios. Bueno, escogimos la frontera Tijuana-San Diego precisamente porque identificamos instituciones que están haciendo este tipo de trabajo, que están muy involucradas con las comunidades con las que trabajan. Entonces, colaboramos con la Universidad de California, San Diego, con el proyecto de Cross Border Initiative que fundaron Teddy Cruz y Fona Forman, que es una serie de proyectos de intervenciones en comunidades en la frontera, tanto en San Diego como en Tijuana, y toda una idea de cómo puede cambiar el papel de las instituciones universitarias en términos de los cambios y las intervenciones en las que quieren trabajar en las comunidades cercanas a la institución. Y de la contraparte, también el COLEF, como una institución que ha sido muy activa en términos de poner el tema de la frontera y lo que significa hacer investigación en espacios fronterizos, las metodologías y los estudios que se han realizado desde aquí, que han influido en cómo se percibe la frontera en México y en Estados Unidos y en otros lugares, las metodologías que utilizan y los estudios que tienen, como la encuesta de la frontera norte, que han sido sumamente importantes para darle forma a las políticas y al debate en México y en Estados Unidos.
Pues creo que para los estudiantes ha sido muy impresionante vivir esta frontera en el transcurso de varios días y desmitificar un poco la imagen que se tiene de la frontera cuando uno no está ahí, ¿no? Que simplemente es por medio de los medios de comunicación y el discurso político, y vivirla ya de cerca y ver la realidad, y como varias personas nos han explicado y han hablado más de esta fluidez que existe y contra esta idea de como una frontera más cerrada o inmóvil. Aquí se puede ver ese contacto continuo y esa movilidad, incluso la moneda, cómo se utiliza, cómo hay un cambio entre el inglés y el español constante, ¿no? Y esas son realidades que uno no puede ver si las estudia nada más desde fuera o nada más informándose por medio de las publicaciones que hay, sean medios de comunicación o estudios académicos que quizás no nos permiten percibir y sentir esta realidad del día a día, de lo que significa vivir y estar en la frontera.